Bien, para generar nuestro estudio vamos a hacer una suerte de sinfín, que es el telón de fondo. Y para eso vamos a ver una herramienta que eh, tiene por nombre extrusión, que es algo que vamos a hacer muchísimo en 3D. Es algo que sirve obviamente para cambiarle la forma o para agregar geometría a un elemento. Particularmente, en este caso, lo que voy a hacer es extruir este borde. Yo puedo extruir bordes o puedo extruir, bueno, puedo extruir lo que sea en realidad. Y lo que es, ¿a qué se refiere extruir? Se refiere a proyectar una, una parte de la geometría en el espacio, ¿ya? Básicamente duplicándola y generando una cara que los une. Vamos a modo objeto, modo edición. Vamos a activar aquí el screencast para que se vean las teclas y voy a seleccionar aquí el, los bordes, este borde en particular. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la E para extruir o aquí mismo tenemos extruir región. ¿Ya? Entonces con esto yo puedo levantar directamente. ¿Ya? Demasiado alto. Ya no necesitamos tanto. Entonces lo que acabo de hacer es generar una cara nueva ahí. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que el entorno también va a influir en el resultado de mi escena. Entonces, si por ejemplo mi objeto va a ser 100% reflectivo, obviamente voy a ver el piso acá, voy a ver sobre lo que está apoyado el objeto. Y también voy a ver el gris del ambiente. En este caso el gris es un color neutro que me sirve, digamos, como mi objeto tiene harto color, ya no se está viendo muy afectado por el gris, aparentemente. Pero veamos qué pasa si nosotros cambiamos el color acá. ¿Ya? Se fijan que eso va a hacer que ciertos aspectos de mi... O sea, básicamente el color en general de mi objeto vaya variando. Entonces, en un estudio por lo general se usa negro. ¿Ya? Y con negro, al usar negro, nosotros podemos identificar dónde podría faltar algo de relleno acá. Ahora usted dirá, esa línea se ve media fea, entonces, ¿cómo lo hago para que sea un sinfín? Ya un sinfín, por eso se usa una tela que se curva, se pone sobre el suelo, ya sube o baja desde la pared hacia el suelo. En este caso, yo puedo aplicar una subdivisión de superficie. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que si apretamos control 2 o control cualquier número, el 2 corresponde a las cantidades de subdivisiones que vamos a agregar? Digamos, el número corresponde a eso. Control 2, ahí tenemos el doble de subdivisiones. ¿Ya? Si aprieto control 3, voy subiendo. Ahora, lo ideal no es aumentar tanto porque obviamente eso va a aumentar en la exigencia de nuestro computador. Así es que lo vamos a dejar solamente en 2 y vamos a cambiar de objeto sombreado facetado a sombreado suave. ¿Ya? Eso ya se ve bastante decente. Por ahí podría ser un control 3 para que sea aún más. Pero ahí lo van manejando ustedes dependiendo de sus computadores. ¿Ya qué pasó acá? Como que se me deformó mucho, esto ya se ve medio raro. ¿Ya? Y es básicamente porque originalmente nosotros tenemos solamente tres bordes, digamos que van transversales aquí, en horizontal, o sobre el eje X. ¿Ya?
Si nosotros queremos agregar definición, que esto sea, digamos, más plano hasta por acá más o menos, lo que tenemos que hacer es agregar un borde extra acá. ¿Cómo se hace eso? Acá simplemente cortar bucle, que es control R, nos posicionamos sobre digamos, en paralelo a lo que yo quiero hacer, y ahí entre ese borde y ese borde se va a generar otro corte. Eso va a hacer clic y voy a arrastrar. A ver, aquí va a hacer clic y arrastro, ya sin soltar, hacia donde yo quiero. Solamente puedo llegar hasta ahí, hasta el otro borde. ¿Sí? Ok. Vamos a cambiar de herramienta. Y, por ejemplo, si quiero definir más aquí arriba, porque aunque no afecta mucho la foto final, eh, control R. Entonces, cuando tengo algo suavizado y quiero mayor definición en los bordes, yo puedo agregar geometría o eventualmente puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle a un borde que básicamente que tenga mayor magnetismo, eh, que sea más definido, digamos que se define más como borde incluso aun cuando digamos tenga una subdivisión de superficie, y eso se hace apretando Shift E. Y eso es plegar bordes. ¿Ya? Si yo hago con el mouse hacia arriba o hacia abajo, Shift E, para que se vea en los atajos, voy haciendo lentamente que mi borde atraiga más a esta superficie que está siendo de alguna manera despegada. Aquí vamos a hacer lo mismo, Shift E. Mm, ok. Bueno, ahí ya tenemos el sinfín de nuestro estudio. En un estudio el sinfín puede cambiar de color, ¿ya? Nosotros podemos cambiar fácilmente el color acá. Vamos a hacer que sea un elemento 100% rugoso para que no emita luces, ¿ya? Y que sea lo más neutro posible. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que agregar luces. Ya tenemos una luz, ¿ya? Esta luz es una luz de punto. Si yo la acerco a mi objeto, vamos a ver que es como una ampolleta suspendida en el aire, ¿ya? Dentro de un estudio fotográfico, eso no es algo que se use mucho, ¿ya? Por lo general, si ustedes recuerdan, en la imagen que vimos, se usan elementos que son difusores. De hecho, en este caso se ve claramente, estas son luces que apuntan digamos, están orientadas hacia esa sombrilla, y la luz pasa a través de la sombrilla. O sea, puede ser en el caso de las cajas, tenemos elementos que están dentro de estas cajas, y esto es una telita, básicamente un difusor, que hace que la luz no llegue directamente. Y aquí hay reflectores que funcionan por el rebote, ¿ya? Difunden la luz. Y bueno, obviamente también tenemos la luz directa en algunos casos si es que queremos lograr algunos efectos. Nosotros decidimos cuál es el resultado del aspecto final de una foto, ¿ya? Si es que estamos trabajando con ciencia. ¿Ya? Tenemos ese tipo de luz. Si vamos acá, al panel de propiedades, tenemos punto, sol, foco o área. ¿Ya? La luz de punto es esta, que es una pelotita, digamos, una ampolleta suspendida en el aire. Nosotros podemos cambiar el color, ¿ya? Podemos cambiar la potencia.
qué dramático. Qué huevo más dramático. Eh, y podemos cambiar el efecto, digamos, la especularidad. Si es que va a estar presente o no en el reflejo del objeto, básicamente. Upa. Y el radio, que tiene que ver con qué es lo que voy a ver de esta pelotita. ¿Ya? En este caso, obviamente va a afectar el reflejo si es que tengo especularidad. ¿Ya? Uno decide si es que quieres que se vea eso porque te ayuda a moldear el volumen del objeto o si no lo quieres. ¿Ya? Podemos configurar la sombra también. Tenemos sombras de contacto. Bueno, aquí como está tan... No nos vamos a meter en las sombras todavía, pero está como tenemos una sola luz sobre fondo negro, eso se ve 100% negro. ¿Ya? Vamos a agregar otra luz. Voy a duplicar esta. O podemos agregarla desde agregar, luz. Y aquí podemos decidir. Sol, por ejemplo. ¿Qué es el sol? La luz de sol es una luz que da lo mismo donde yo la posicione. Si ustedes se fijan, no hay ningún cambio acá. ¿Ya? Lo que sí importa en este caso es el ángulo. Yo hago clic, arrastro, si quiero lo defino sobre un objeto, esta pelotita amarilla, ¿ya? Y ahora está pegando justo en ángulo, en ese ángulo. Ya no es que esté pegando en ese punto preciso, sino que está pegando en ese ángulo. ¿Ya? Esto obviamente me sirve para definir la luz del sol en una escena, digamos la luz ambiente, ¿ya? Y me sirve como relleno. Vamos a sacar especularidad. ¿Ya? También podemos agregar, cambiarle la luz, variar el ángulo y la intensidad, obviamente. ¿Ok? Esa es una luz direccional que lo va a bañar todo. Ahora, yo puedo definir la gracia de esto sobre, digamos, la diferencia de esto sobre un estudio fotográfico es que yo puedo definir si quiero que proyecte sombra o no. Ya que a los fotógrafos les encantaría eso, obviamente. Entonces, no. Y ahí no vamos a tener sombra. Ahora, eso igual es raro. Es raro que un elemento no proyecte sombra si es que yo estoy viendo que viene una luz de cierto lado, ¿no? Y también es un poco raro que si es que de un lado veo la especularidad, que es básicamente la reflexión de la fuente de luz, no la vea por el otro lado, siendo que veo, digamos, una... eh, que está más luminoso por ahí, digamos. Claramente tenemos una división de la sombra ahí y acá tenemos luz. Ahora, ¿para qué me puede servir eso? Eventualmente yo puedo agregar un elemento, que sea un plano, lo puedo rotar en Y 90 grados. Y si se fijan, eso se ve ahí. Entonces yo puedo simular como que tengo una de estas cajas. ¿Ya? Ahora, esa luz en este momento no está proyectando no está proyectando sombras. Si estuviera proyectando sombras, lo que tendríamos es la sombra de este plano. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente, si lo que estoy buscando es no justamente no generar estas sombras,
ni estos reflejos, o quiero manejar el reflejo, lo que tengo que hacer es simplemente decirle no quiero esa sombra. Y ahí lo que vamos a tener es el, el objeto modelado en base, digamos, se amplifica la percepción de la curvatura o del volumen del objeto en base a un reflejo, ¿ya? Cosa que se hace muchas veces, qué sé yo, con las botellas de vino, muchas veces cuando uno ve un pack final, que es lo que aparece al final de una publicidad, por ejemplo, de un vino, eso lo más probable es que hoy por hoy ya no sea una imagen, una fotografía, sino que sea un render, ¿ya? Y para que sea lo más parecido a una fotografía se aplican estos elementos que son clásicos, que son típicos de un estudio de fotografía. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar el tipo de luz. Voy a borrarla simplemente y vamos a agregar, para que se vea más, no es porque no puedan coexistir, sino que aquí tenemos una luz de foco. Vamos a darle más intensidad. ¿Ya? Si se fijan, esta es la clásica luz direccional que va dirigida a un objeto, ¿ya? Que se usa en los eventos, ¿ya? Y nosotros podemos manejar, obviamente, su dirección. En este caso tiene cierto parecido al Sol porque, digamos, es direccional, pero no es omnipresente. No se va a ser presente en cada uno de los objetos de mi escena, sino que lo puedo dirigir directamente hacia un objeto. Vamos a aumentar la potencia. ¿Ya? Y si se fijan, obviamente está tirando sombra, cosa que yo puedo decidir que haga o no. Vamos a mostrar el cono, digamos, de luz, la distancia. Vamos a modificarla. No, no cambié la distancia. Podemos cambiar el tamaño del cono, ¿ya? Para ser mucho más concisos. Vamos a sacar el cono acá. Y precisos, ahí. Podemos aumentar el fundido del cono para que no sea tan duro. Y obviamente podemos cambiar con eso vamos aumentando la distancia. ¿Ok? Y aquí en esta luz sí es importante obviamente la posición. Por ejemplo, si quiero generar un recorte en este objeto, esta sería tal vez una buena idea. Poner el objeto detrás. Vamos a aumentar un poco el tamaño. Y la distancia. Entonces, sobre lo que es sombra, voy a tener ese recorte, ese modelado, ¿ya? Vamos a sacar la especularidad. Solo un
poquito. ¿Ya? Entonces con esto estamos modelando. A ver, estoy en Eevee, sí, estoy en Eevee. Ya si se fijan, este es un resultado bastante atractivo y apetecible. ¿Ya? Y por otro lado, entonces vamos a agregar una luz de área. La luz de área es básicamente un cuadrado. Como pueden ver ustedes ahí, también tiene dirección. Vamos a posicionar, en realidad vamos a posicionarlo bien abajo para que se vea. Vamos a rotar. Y vamos a ver que es un cuadradito. ¿Ya? Podemos aumentar su potencia. Y vamos a ver que es como una de esas cajas de estudio en donde obviamente ese sería como el cuadradito desde el cual digamos aparece la luz. El resto está tapado por la caja que envuelve las ampolletas, digamos. Y aquí sí vemos el rectángulo, el cuadradito clásico de los reflejos em, que se ven en las fotos. Ahora nosotros podemos aumentar el tamaño de este elemento, obviamente a mayor tamaño, como que se difunde más y disminuye la potencia. Si quiero aumentar la potencia, obviamente lo puedo hacer fácilmente. Y en vez de que sea cuadrado, puede ser rectangular. Vamos a cambiar el X. Chinga, se me fue. Está cambiando muy drásticamente. Voy a hacerlo a poquito. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos que vamos a tener dentro de un estudio de iluminación, o sea, un estudio de fotografía, ya que van a moldear mi objeto. ¿Ya? Mi objeto se ve muy distinto con iluminación que está hecha a propósito a un objeto que no tiene luces o tiene la luz por defecto, que vendría siendo la luz de punto. ¿Ya? Y no tiene que ver con que la luz de punto sea mala, sino que tiene que ver con que la luz de punto por lo general es solamente para poder ver el objeto. Ya está ahí para eso. Eh, Quizás la luz de punto en vez de sería más práctico que fuera una luz de sol porque no va a actuar simplemente en un punto específico, pero para el caso da lo mismo porque es lo que viene por defecto. Ya no hay ningún caso lo que voy a tener que usar de manera definitiva. ¿Ya? Cada una de las luces es intercambiable. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con esa luz, ¿ya? Y esa luz tiene, no sé, un color. Si yo cambio esto a foco o área, ya vamos a tener que ahora esta es una luz de área con las mismas características iniciales, por lo menos de color. ¿Ya? Y vamos a aumentar el tamaño. ¿Ya? Y lo que tenemos ahí finalmente es eso. ¿Ok? Vamos a cambiar brevemente a Cycles para que veamos el aspecto de esto. Y si ustedes se fijan, ya la imagen se ve mucho más granulada, básicamente porque tiene que generar muchos más cálculos. ¿Ya? Inicialmente, cuando teníamos el huevo solo, esto era súper rápido, pero ahora ya tenemos esta imagen que está granulada. No va a o sea, la imagen está así y no va a cambiar a menos que yo cambie parámetros aquí en el motor de render. Le voy a cambiar
a la vista le voy a sumar, qué sé yo, lo voy a dejar más que... Y ahí vamos a ver que esto está tomando las muestras y va a llegar desde 0 a 248. O yo puedo poner en vista 0 y eso significa que quiero que mientras yo no toque el mouse, digamos, o no desplace la vista, estos va a andar, o sea, va a seguir ad infinitum, ya no va a parar. ¿Ya? Y con esto yo me puedo hacer una idea, cuando quiera procesar esta imagen, cuántas muestras voy a necesitar para que la imagen salga lo mejor posible, sin granos, digamos. ¿Ya? Obviamente, eh, acabamos de ver que en Eevee el resultado era mucho más rápido, pero obviamente, si bien se ve atractivo, varía mucho de lo que es Cycles, ¿ya? Porque Cycles toma los reflejos de manera distinta, toma cómo se contaminan los colores entre sí de manera distinta. Es mucho, 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 mucho más preciso. ¿Ok?